Estudio panorámico de la Biblia, libro de Tito. Nombre del libro en castellano, Epístola del apóstol Pablo a Tito. Es probable que Pablo escribiera a Tito al mismo tiempo que escribió su primera carta a Timoteo. Tito es considerada una de las epístolas pastorales debido a su contenido en la organización de la iglesia. El libro de los Hechos termina con Pablo preso en Roma. Fue liberado y regresó a las misiones. Entre los años 66 y 67 después de Cristo, volvió a ser detenido y ejecutado por Nerón en Roma, así que la carta pudo ser escrita alrededor del año 62 al 65 después de Cristo. ¿Quién era Tito? Al igual que Timoteo, Pablo consideró su hijo en la fe. Él no es mencionado en el libro de Hechos, a pesar de que estuvo con Pablo en ese tiempo. Lo que sabemos de Tito es por las cartas de Pablo. Tito acompañó a Pablo en uno de sus viajes a Jerusalén y fue ejemplo en contra de los judaizantes. Timoteo tenía padre gentil y madre judía. Tito era totalmente gentil y nadie en Jerusalén vio la necesidad de que fuera circuncidado. Tito se convirtió en parte esencial del ministerio, y si Pablo no podía ir o enviaba a Timoteo o a él en su lugar, Corinto fue un ejemplo de esto. Timoteo llevó la primera carta mientras que Tito llevó la segunda. Pablo se apoyó en él para ministrar a la iglesia. Había cristianos en la isla de Creta y necesitaban ayuda por organizar la iglesia. Pablo confió en Tito para llevar adelante esta obra y le escribió dándole instrucciones específicas. Divisiones de Tito, 3 divisiones, capítulo 1 a los líderes, capítulo 2 a los laicos, capítulo 3 a todo el mundo. Capítulo 1 a los líderes. Tito 1 del 1 al 4. La carta empieza con doctrina y alabanza a Dios. Pablo es siervo y enviado de Dios, predica la verdad en Jesús. Esta es la fe que nos sostiene y alinea con una vida santa, al mirar hacia adelante a una eternidad con Dios. Dios nos prometió la salvación a través de Jesús, al morir en la cruz y levantarse de la tumba. A Tito, verdadero hijo en nuestra fe común, recibe gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Tito 1:4. Tito 1:5 al 9. Pablo nos da la razón por la cual le escribió a Tito. Por esto te dejé en Creta, para que corrigieras la deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, tal y como yo te mandé. Tito 1:5. Pablo detalla 18 requisitos para todo líder en la iglesia. 1. Irreprensibles o irreprochable. 2. Marido de una sola mujer. Es una advertencia contra la poligamia. 3. Que tenga hijos creyentes de buen testimonio para con todos. 4. Buen administrador. Debe ser buen mayordomo de los bienes de Dios. 5. No soberbio o arrogante. 6. No iracundo, que se enoja fácilmente. 7. No dando al vino o borracho. 8. No pendenciero, dado a la violencia. 9. No codicioso o que ame al dinero. 10. Hospedador, que muestre la hospitalidad. 11. Amante de lo bueno, de lo correcto. 12. Sobrio, que está en sus facultades. 13. Justo o recto, hombre de integridad. 14. Santo, sin mancha, limpio y puro. 15. Dueño de sí mismo. Debe ser disciplinado en sus apetitos y acciones. 16. Apegado a la palabra fiel. Que ame la palabra, la practique y la enseñe. 17. Que pueda exhortar con sana enseñanza para animar y edificar. 18. Que pueda convencer a los que contradicen, refutar a quienes siembran falsas doctrinas dañinas. Estas 18 cualidades deben de estar presentes en toda persona que desee servir al Señor en la iglesia. Tito 1, 10 al 16. La iglesia se enfrentaba a falsos maestros, quienes eran codiciosos y merecían un reproche por parte de Dios. Los pastores que se aprovechan y toman ventaja de las ovejas deben recordar que ellos mismos un día deberán de responder a un pastor, quien es muy superior. Estos falsos maestros eran judaizantes y su énfasis estaba en fábulas judías, tradiciones y mandamientos de hombres. Para los puros todas las cosas son puras, para los corruptos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Dicen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Tito 1, 15 y 16. La iglesia no tiene que observar ni las tradiciones ni las leyes impuestas por hombres. El legalismo no salva, solo Jesús lo hace. Tales cosas tienden a la verdad.
cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Colosenses 2:23. Comer cerdo estaba prohibido en el Antiguo Testamento, pero el Señor cambió esto cuando dijo que nada de lo que entra en el hombre puede contaminarle. Marcos 7:15. Al decir esto pronunciaba limpio a todos los alimentos. Marcos 7:19. Capítulo 2. A los laicos. Tito 2, 1 al 10. Los adultos debían de ser un ejemplo para los jóvenes en la iglesia. Los que son maduros en la fe deben de cuidar a los que son más jóvenes en el Señor e invertir en ellos, edificarlos de manera que puedan saber cómo deben de ser los maridos, esposas, hombres y mujeres de Dios. Tito mismo debía de ser un ejemplo para la gente más joven que había en la iglesia en Creta. Cualquiera que fuera al grupo, jóvenes o esclavos, fueron exhortados a hacer lo que era lo correcto y daba gloria a Dios. No importa qué etapa de la vida te encuentres, todavía puedes vivir una vida para la gloria de Dios. El estrato social o la situación económica no puede ser nunca una excusa para tener una vida sin Dios. No podemos culpar a las circunstancias por nuestro comportamiento. Hemos sido llamados a vivir para la gloria de Dios, sin importar que seamos jóvenes o viejos, ricos o pobres, sanos o enfermos. Asegúrate de vivir tu vida para el Señor. Debieran de vivir vidas tales que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Tito 2:8. Tito 2, 11 al 15. Tenemos que vivir con esperanza, anticipando el regreso de Jesús. Si hemos sido salvados, debemos de mirar a aquel que nos ha salvado. Vive cada día sabiendo que un día vas a ver al Señor Jesús. Estas eran las cosas que Tito tenía que enseñar a la iglesia en Creta, y estas siguen siendo una buena instrucción el día de hoy. Por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12, 1 y 2. Capítulo 3. A todo el mundo. Tito 3, 1 al 8. Debemos de obedecer a las autoridades y estar dispuestos a participar de buenas obras, además de abstenernos de hablar mal e instigar a la desobediencia. Vive de tal manera que la gente vea cómo tu vida ha sido transformada por Jesús. Este es el punto en los siguientes versículos. Vivimos en un mundo que cada vez se opone más y más al cristianismo. Nada de esto cambia el mandato de Dios a vivir vidas que lo honren. Tito 3, 9 al 11. Pablo advierte a Tito del daño de algunas enseñanzas y quiere que esté preparado para hacerles frente. Hay personas contenciosas que siempre están buscando dividir a la iglesia. El veredicto de Pablo es claro: deséchalo, después de una y otra amonestación. Versículo 10. Tito 3, 12 al 15. Pablo termina con instrucciones específicas para Tito sobre hermanos en la obra que van y vienen. Menciona por nombre a 4 de ellos. Pablo valoraba mucho el servicio de Tito en la isla de Creta. Sin embargo, no quería que Tito permaneciera allá para siempre. Había otras cosas que hacer y Tito era el hombre para el trabajo. Que Dios nos dé más Titos. Gracias a Dios, esta carta se incluye en nuestras Biblias. Nos ayuda a saber lo que estamos buscando para el liderazgo y cómo actuar como miembros de la iglesia. La enseñanza bíblica y las acciones van de la mano. Estamos llamados no solo a anunciar la fe y tenerla, sino a vivirla. No siempre es fácil, pero vale la pena. Levántate y haz lo que tienes que hacer. Esta es palabra de Dios.